34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. La siguiente conferencia se titula Profilaxis, preexposición para VIH en el marco de la atención primaria en salud. Está a cargo de la doctora Ana Claudia Osa Giraldo. Ella es microbióloga de la Universidad de Antioquia, especialista en microbiología clínica del Colegio Mayor de Antioquia, PhD en Ciencias Biomédicas, Inmunología de la Universidad de Antioquia. Labora como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y es consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Agradezco a Asmedas por esta invitación tan especial a participar en el Congreso y invito a todos los asistentes a que traten de disfrutarse bastante esta conferencia que he preparado para ustedes. Quiero hablarles entonces de la profilaxis preexposición como medida de prevención para el VIH en el marco de la atención primaria en salud. Quise hacer una conferencia muy sucinta para tratar de abordar los principales conceptos frente a la profilaxis preexposición al VIH y cómo impacta esta la implementación o su implementación mejor en la atención primaria en salud. Para ello entonces quiero que primero definamos qué es la PrEP. Esa PrEP, como su nombre lo indica, o mejor su sigla lo indica, tal como lo estoy señalando en la diapositiva, pues hace referencia a la estrategia de prevención para evitar la infección por VIH en individuos que tienen un riesgo sustancial de adquirir la infección. Es importante resaltar que estas siglas de PrEP hacen referencia mejor a su descripción en inglés, pero es un término estandarizado alrededor del mundo utilizarla de esta manera. Una cosa importante que debemos tener en cuenta en el tema de la profilaxis, la prevención para la infección con VIH, es que esta estrategia hace parte de una estrategia mucho mayor que es la estrategia de prevención combinada frente al VIH. La prevención combinada es una estrategia absolutamente exitosa y que se ha planteado a nivel internacional para hacer un abordaje integral de todos esos factores de riesgo a los que están sometidas muchas de las personas que pueden tener una mayor vulnerabilidad a la infección por VIH. Esa prevención combinada se compone por tres componentes importantes. El primero es el componente biomédico, que habla de todas aquellas intervenciones biomédicas, como su nombre lo indica, que pueden ayudar a mitigar ese riesgo de infección. Dentro de ellas estamos incluyendo tanto la PrEP, que es esa terapia que estoy abordando en esta conferencia, pero también la prevención posexposición o llamada PEP. También tenemos entonces todo lo que es el tamizaje de VIH, la entrega de preservativos y lubricantes, como también medidas de contención y disminución de la infección por VIH, la circuncisión masculina voluntaria y los programas de entrega de agujas, jeringas y todos los objetos necesarios para las personas que se inyectan drogas, pues de una manera más segura. Desde el componente estructural es muy importante la intervención de políticas públicas, porque este componente habla de toda la transformación normativa, algunas veces cultural, que puede tener cada uno de los países en pro de disminuir aquellas condiciones de riesgo o aquellas barreras que hacen que las personas no tengan un buen acceso a las posibilidades de prevención en VIH. Dentro de ello tenemos entonces la disminución en la criminalización de las prácticas de sexualidad diversa. Recuerden que todavía tenemos algunos países en el mundo en el cual todavía es visto no solamente cultural, sino legalmente de una manera negativa el tema de la diversidad sexual y de género.
También dentro de esas intervenciones que promueven un ambiente mucho más propicio y que hacen parte del componente estructural, tenemos entonces las intervenciones en la reducción del estigma y la discriminación de la población general hacia las personas que tienen identidades de género y sexuales diferentes, a las personas que viven o conviven con VIH y a aquellas poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad de adquirir la infección. Finalmente, tenemos un componente que aborda todo el tema comportamental, que complementa entonces las intervenciones biomédicas y las intervenciones estructurales que plantea esta prevención combinada. En ese componente comportamental, pues queremos promover entonces intervenciones que induzcan o que promuevan, valga la redundancia, un comportamiento mucho más saludable, y esto va enfocado a disminuir las prácticas de riesgo de aquellas personas que pueden estar en un riesgo, valga la redundancia nuevamente, pues de adquirir la infección. Es importante enmarcar que toda esta estrategia de prevención combinada frente al VIH es un abordaje integral, y que este abordaje integral se hace desde la atención primaria en salud. Si bien es cierto que algunas condiciones o propuestas desde las componente estructural trasciende el ejercicio del clínico en el día a día a través de la atención primaria en salud, pues entonces justamente esas políticas públicas que se logran crear en cada uno de los países y que van de la mano de la atención primaria en salud, pues llevan entonces a que se logre generar un buen impacto en la disminución de la infección por VIH. Hablando ya entonces de qué es esta prevención combinada y cómo ella enmarca la PrEP, vamos entonces a observar cuál es la línea de tiempo de PrEP. ¿Dónde surge PrEP? A partir pues, de qué año ha sido ya aprobada para su uso como estrategia de prevención, y estamos hablando que el primero que es el país que logra aprobar esta estrategia es Estados Unidos en 2012. FDA autoriza su uso luego de que los ensayos clínicos que se han desarrollado muestran la eficacia de PrEP para la prevención del VIH. Posteriormente, para 2015, la Organización Mundial de la Salud hace ya una recomendación a todos los países para que implementen la PrEP como uno de los componentes de la prevención combinada para el VIH, específicamente dentro del componente biomédico, y el año siguiente, 2016, pues entonces es aprobado su uso en la Unión Europea. Es importante ver también que Colombia se va sumando a esta iniciativa. A partir de 2019 se empezó a hacer un estudio piloto de implementación de PrEP en Colombia. Aquí les traigo abajo la imagen del informe final de ese estudio, que está a puertas de poder ser publicado, en el cual se hizo entonces una valoración de una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres de la ciudad de Bogotá, a los cuales se les inició PrEP y se les hizo un seguimiento durante un año completo. Este fue el primer estudio entonces de implementación en Colombia, y gracias a ese estudio, en este momento el país está en vías de poder implementar a nivel nacional, en todo el territorio, ya la estrategia PrEP como una estrategia ligada a la atención primaria en salud en nuestro país. Entonces, aquí podemos observar también cómo es ese panorama global de iniciaciones de PrEP. Para el 2022, segundo semestre de este año, ya habían casi 3 millones de iniciaciones de PrEP alrededor del mundo, y podemos ver cómo países como Australia, Estados Unidos e incluso Brasil en Latinoamérica tienen la mayor tasa de iniciaciones de PrEP, liderando entonces esas estrategias a nivel internacional. Hay otra serie de marcos normativos que nos permiten implementar PrEP ya en Colombia, y esos marcos normativos vienen desde el ámbito nacional, pero también desde el ámbito internacional. Iniciando por este último ámbito, vemos entonces cómo la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la política para poner el fin a la pandemia de VIH y SIDA para 2030, y dentro de esta política tiene incluida la prevención combinada y la aplicación de PrEP. También en la Asamblea General de OMS, específicamente en el Consejo Directivo 71, se ratificó el compromiso que se tiene para la
finalización de la pandemia o el objetivo que tenemos para finalizar la pandemia en 2030, de la mano también con los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de ellos pues cabe entonces todo el tema de la prevención combinada y dentro de la atención primaria en salud, como prevención de la infección por VIH. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud ha generado entonces una herramienta muy útil que nos ayuda a todos los actores que tenemos que ver con el tema de prevención en VIH a implementar esa estrategia en cada uno de los países. Para ello, ella ha desarrollado 12 módulos en los que uno a uno va dirigido a cada uno de los actores, donde genera todas las recomendaciones para la implementación. En este caso les estoy mostrando a su lado derecho, pues entonces el módulo número 1, que es el dirigido para los profesionales clínicos. De acuerdo a esto vemos entonces que hay todo un marco internacional que apoya y que reglamenta la estrategia de PrEP, pero también tenemos ese marco a nivel nacional. En Colombia tenemos entonces el Plan Decenal de Salud Pública de 2022-2031. Ese plan ha generado un eje estratégico que es la gestión de atención primaria en salud, y a partir de ella, pues entonces incluye a el VIH y el SIDA como un evento de interés en salud pública, y desde esa declaración, pues entonces genera también la recomendación de poder iniciar toda la estrategia de PrEP dentro de esa estrategia de prevención combinada. Asimismo, es importante recordar que desde el año 2019 nuestro Ministerio de Salud estableció que la prevención combinada iba a ser nuestro plan o nuestra respuesta más efectiva para poder hacer toda una disminución de las nuevas infecciones por VIH en Colombia. Y discúlpenme por favor, vemos entonces que además de eso, también estas políticas están apoyadas dentro del Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, el VIH y la coinfección de tuberculosis y VIH y hepatitis B y C de 2022 a 2025. De acuerdo a este plan, se espera que para el año 2025 alrededor de 18.000 personas ya hayan iniciado PrEP en Colombia. Y finalmente, pues tenemos en construcción los lineamientos nacionales que van a dar la línea, valga la redundancia, todas las instrucciones y las recomendaciones para la implementación en el país. Entonces, hay algo que es importante definir aquí, es el tema del riesgo sustancial. La profilaxis preexposición para VIH está enfocada a abordar a esas personas que tienen un riesgo mayor de adquirir la infección. Ese riesgo mayor está definido por vivir en una zona geográfica de una prevalencia de VIH importante, pero también frente a las prácticas de riesgo de los individuos. Entonces, es importante tener en cuenta que una persona a la que se le debe ofrecer PrEP son personas, por ejemplo, que tengan antecedentes de una infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses. O una persona que tenga una historial de sexo transaccional. Recuerden que cuando hablamos de sexo transaccional nos estamos refiriendo a recibir cualquier tipo de privilegio, dinero u objeto en función de un acto sexual. También las personas que han tenido relaciones sexuales sin condón con alguien que no le conocen su estado o su estatus frente al VIH, o que esta persona o su pareja mejor tiene un estado positivo, pero todavía no se conoce cuál es su nivel de carga viral, y también en aquellas personas que en algún momento hayan requerido de profilaxis post-exposición no ocupacional en estos últimos 6 meses. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que aunque esas son las características principales de las personas que pueden tener un riesgo sustancial a infección por VIH, hay otros factores que también hacen que los individuos tengan riesgo sustancial y se deben valorar. Por ejemplo, en aquellas personas que utilizan drogas intravenosas, pues entonces el uso de cazoletas o de cualquiera de los instrumentos para su inyección de manera compartida genera un riesgo mayor en la infección, en la adquisición de la infección por VIH. También en aquellas personas que han solicitado PrEP espontáneamente. Resalto mucho esta última parte de las personas que solicitan PrEP espontáneamente, porque desde la OMS y desde toda la experiencia que se tiene internacional de la implementación de PrEP, se ha demostrado que si una persona solicita PrEP es porque realmente esa persona se percibe en un riesgo sustancial. Hay que abordar a esa persona y dentro de lo posible, pues entonces identificar ese riesgo para poder ofrecerle PrEP inmediatamente. Entonces, como bien lo observan en la diapositiva, las personas que tengan estas condiciones son las personas a las que les debemos direccionar la terapia PrEP para prevención de la infección.
quiero hacer una claridad importante, y es que recordemos que una cosa es la PrEP, que es la prevención o la profilaxis preexposición, y otra cosa es la PEP. Con PEP de pronto hemos tenido un mayor acercamiento porque ya lleva varios años reglamentada en nuestro territorio nacional, pero recuerden que esta PEP es la profilaxis que se da después de que una persona ha estado en una relación de riesgo o en una condición de riesgo de haber adquirido el VIH, mientras que la PrEP está dirigida a las personas que tampoco tienen VIH, no están infectadas, pero que tienen un riesgo sostenido o continuo. En este caso, la PrEP es una estrategia de uso de terapia antirretroviral para abordar a esos individuos que están en un riesgo constante y disminuir la probabilidad de su infección. Se utiliza terapia antirretroviral en diferentes esquemas y presentaciones que ahorita lo vamos a ver, y se da durante todo el tiempo de exposición de la persona, meses, incluso años, ¿cierto? Si la persona se sostiene en ese riesgo. Por otro lado, tenemos la PEP, que como ustedes bien lo saben, la PEP, que es esa posexposición, ella está dirigida a disminuir la probabilidad de infección después de un riesgo importante que se haya tenido en una relación sexual o a través de otros esquemas de transmisión, sea ocupacional o no ocupacional. En este caso, se debe dar esta estrategia de prevención máximo 72 horas después del momento en el que se da la exposición y durante 28 días. Es importante resaltar que la PEP es para las personas que tienen una exposición ocupacional o no ocupacional, y que esta exposición no ocupacional, no se está limitando únicamente a los eventos de código fucsia. Hago esta aclaración porque en la práctica diaria nos enfrentamos constantemente con barreras de acceso de las personas que necesitan PEP en los sitios de urgencias, porque les están diciendo que únicamente es para casos de código fucsia, y no es así. Recuerden que cualquier persona que haya estado en riesgo de haber adquirido VIH, pues entonces debe acceder a la PEP. Muchas veces me he encontrado en espacios donde dicen, bueno, ¿cuál es la eficacia de la PrEP para evitar realmente la infección por VIH? Les traigo aquí un resumen de los diferentes estudios que se han hecho, tanto en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres como en otras poblaciones, incluidas mujeres heterosexuales, mujeres transexuales, también en parejas serodiscordantes heterosexuales, donde se demuestra que la PrEP es definitivamente eficaz, pero que esa eficacia, como lo pueden observar en las dos últimas columnas, es mucho mayor porque cuando depende de la adherencia, es decir, PrEP se ha demostrado que sí es eficaz para prevenir la infección por VIH, pero esa eficacia depende directamente de la adherencia a el esquema de medicación que se haya elegido. Resumida, de una manera muy resumida, tengo este cuadro acá al final donde podemos observar que las eficacias demostradas en los diferentes estudios de los ensayos clínicos aleatorios que se han podido realizar, pues entonces demuestran que por vía de transmisión sexual se puede llegar casi que a un 100% de prevención cuando la adherencia es adecuada. Y en el caso de la transmisión por personas, en usuarios, que se inyectan drogas, pues entonces podemos alcanzar unas eficacias de al menos 74% en la prevención de la infección. Esto demuestra que realmente esto es una estrategia de un gran impacto y que pues su implementación es de gran importancia para poder mitigar las nuevas infecciones en VIH. Nuestro país ya empezó a implementar las recomendaciones para el uso de PrEP de manera consistente en todo el territorio nacional. Tenemos la última guía de práctica clínica de VIH publicada el año pasado, en 2021, donde la guía ya nos trae varias recomendaciones para el uso de PrEP en nuestro territorio nacional. Nos recomienda entonces el uso de PrEP diaria oral con tenofovir, ya ahorita vamos a ver específicamente cómo se desarrolla. También nos recomienda el uso de anillos de dapivirina en el caso de mujeres que tienen vagina, y también nos está recomendando el uso de la PrEP oral, sea de manera diaria, como lo dije anteriormente, como también de manera a demanda, que es otro esquema de PrEP que vamos a ver.
Entonces, hablemos ya de esos tipos de PrEP. ¿Cómo es la medicación para la prevención por infección por VIH? Lo primero que quiero mostrarles es el tipo de PrEP oral. La PrEP oral se divide en dos esquemas diferentes o dos formas diferentes de suministrarla. La oral diaria, que como su nombre lo dice, implica el consumo del medicamento de manera diaria, o la oral a demanda. Desde el punto de vista de oral diaria, tenemos entonces que los medicamentos aprobados para ello son tenofovir disoproxil fumarato y emtricitabina, pero también tenemos a tenofovir alafenamida y emtricitabina. El primer esquema está direccionado a personas mayores de 12 años y con un peso de al menos 35 kilogramos de peso, valga la redundancia. Y en el caso de la fenamida, pues entonces se prefiere en personas que tengan unas condiciones particulares que contraindiquen este primer esquema. Y además de ello, es importante resaltar que este esquema con alafenamida no está indicado en mujeres o en personas que tienen sexo vaginal receptivo, dado que todavía no tenemos una evidencia de la eficacia, de que haya una buena eficacia de este esquema en aquellas personas. ¿Cómo entonces vemos PrEP a demanda? Vuelvo y le repito, la PrEP diaria era un esquema diario de tenofovir emtricitabina, mientras que en el caso de la oral a demanda va en función de la situación de riesgo. Es decir, esto va dirigido a personas que tienen la posibilidad de poder direccionar y poder programar sus encuentros de riesgo. En este caso, la persona debe tomar 2 comprimidos 2 horas antes, por lo menos 2 horas antes de hacer su práctica sexual de riesgo, y posteriormente a las 24 horas de su práctica sexual un comprimido, y el final entonces a las 48 horas de esa práctica sexual. Por eso esta PrEP la llamamos PrEP 2+1+1 en función de este esquema. Vamos a ver entonces que además de la PrEP oral también tenemos 2 esquemas adicionales. Está los anillos de dapivirina y la inyección con cabotegravir. En ambos casos es importante resaltar que esos 2 tipos de PrEP todavía no los tenemos disponibles en el país, pero la idea es que próximamente puedan ser incorporados dentro del país, pues, y en la implementación de nuestro esquema de PrEP, y por eso pues los traigo también para su conocimiento. En el caso de los anillos de dapivirina, pues está enfocado para mujeres mayores de 18 años que tengan un riesgo sustancial, y el anillo se utiliza por 28 días. Y en el caso de la inyección de cabotegravir, pues está dirigida para personas, sean adolescentes o adultos, que tengan mínimo 35 kilogramos de peso, y funciona de la siguiente manera: se aplican 2 inyecciones de iniciación con 1 mes de diferencia, y posteriormente cada 2 meses se sigue aplicando la inyección durante todo el tiempo que tenga exposición la persona. ¿Cómo entonces articulamos PrEP y APS? Aquí ya voy a empezar de una vez como a cerrar ese tema frente a cómo PrEP se aborda desde la atención primaria en salud. Entonces, primero recordemos que está dentro del esquema de prevención combinada, y toda la prevención combinada es un abordaje que se hace desde la atención primaria en salud. La PrEP se debe brindar desde el primer nivel de atención en nuestro país. Para PrEP no se requiere recurso humano especializado, no necesitamos el abordaje de un infectólogo, no necesitamos el abordaje de médicos expertos en VIH, pero sí se necesita que el personal que haga parte de los programas de prevención en los que se entregue PrEP, pues primero tenga una capacitación en temas de identidad de género, también de abordaje de personas que están en riesgo de una manera que no sea ni discriminatoria ni revictimizante, y que toda esta atención de PrEP se dé de una manera integral, es decir, no es simplemente entregar el medicamento, sino que se puede hacer un abordaje integral desde medicina, desde psicología, desde trabajo social, farmacéutica, pues para poder entregar un programa que realmente sea desde prevención combinada con la entrega de condones, lubricantes, medidas de protección y de información frente a los riesgos que se tienen en las ITS y el VIH. Y quiero resaltar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que psicología debe ser un apoyo más no una barrera, y lo menciono porque hemos tenido casos en Colombia en los que la persona trata de acceder a PrEP a través de su EAPB, y lo primero que hacen es mandarlo a psicología porque consideran que es una persona que se está exponiendo y que no tiene, que tiene que valorar sus condiciones personales para poder acceder a PrEP. Esa no es la vía.
La persona que está en riesgo sustancial debe acceder a PrEP de manera inmediata, y si se necesita un apoyo por psicología porque se vea algún riesgo en su salud mental, pues ahí se hace la derivación, no antes. ¿Qué observamos en la práctica clínica en Colombia frente a las barreras tanto de PEP y de PrEP? Hablo principalmente de PEP porque es lo que tenemos instaurado hace varios años, y aún así hoy en día tenemos muchas barreras de acceso en PEP, y que hoy esas mismas barreras de acceso se empiezan a visualizar también para PrEP. Básicamente las puedo resumir en estas tres condiciones: desconocimiento de los servicios de salud y del personal de salud, el estigma y la discriminación por parte del personal de salud hacia las personas que requieren, que requieren estrategias de prevención para su prevención en la infección por VIH, y finalmente las barreras administrativas. En el caso de PEP llevamos mucho tiempo sin poder tener una práctica consensuada de la entrega de PrEP, y esa práctica consensuada me refiero a la rutinaria, en la que ya eso debería estar completamente naturalizado y generalizado en nuestra práctica clínica en Colombia. Infortunadamente no es así, a pesar de que la normativa pues nos está recomendando eso desde hace varios años. Y finalmente, pues en estas barreras administrativas, cuando se logran superar estas dos barreras iniciales y los médicos o el personal de atención logra entonces iniciar la generación de la PEP para la persona que necesita esto, pues entonces muchas veces nos encontramos con esas barreras administrativas pues que tampoco tienen conocimiento al respecto. Por eso quiero resaltar estas tres situaciones, que son las que tenemos que tener más en la mira para poder lograr una implementación adecuada de PrEP, como lo estamos empezando a hacer ahora, y continuar con una implementación adecuada de PEP que ya debería estar lista hace tiempo. ¿Qué mensajes quiero que nos llevemos para la casa para ya cerrar este tema? El primero: PrEP no tiene una función anticonceptiva, ni tampoco previene contra otras infecciones de transmisión sexual, y eso hay que tenerlo muy claro. La eficacia de esa terapia es únicamente para la prevención de VIH. Son medicamentos antirretrovirales que tienen función específicamente contra el virus del VIH, pero no con otro tipo de ITS. El PrEP se debe ofrecer en un plan básico de atención y está ligado a la atención primaria en salud. Además de eso, se debe brindar en un espacio libre de estigma, de discriminación y de victimización a las personas que lo requieren. Y por último, quiero recordarles que una persona que solicita espontáneamente PrEP hay que verlo de una manera muy positiva, porque esa persona significa que está reconociendo su posible riesgo y lo quiere gestionar de una manera responsable. Por eso, por las prácticas que tenemos, las experiencias que ya tenemos a nivel internacional de la implementación de PrEP, el mensaje es: persona que se autoperciba en una situación de riesgo y esté solicitando espontáneamente PrEP, es una persona a la que se le debería ofrecer esta profilaxis. No quiero extenderme más, quiero agradecerle nuevamente a Asmedas por esta invitación, y espero que este pequeño abordaje que haya dado frente a la PrEP haya sido de bastante utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su invitación.